Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Dije antes, yo no conozco su situación. Dios conoce nuestra situación y nuestra condición. Hay un llamado y hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros hemos vertido palabras con nuestros labios, hermanos, cuando venimos a los pies del Señor. Gloria a Dios. Y hemos dicho: Señor, aquí estoy en tus manos, como el barro en las manos del alfarero. Desde ese momento nosotros nos entregamos y nos abandonamos, hermanos, en las manos del Señor Jesucristo, para ser formados como el barro en las manos del alfarero. El alfarero amasa el barro, moja el barro, y empieza el alfarero a formar aquella hermosa vasija donde él va a depositar del aceite, de la unción, del poder y de la sanidad del Espíritu de Dios. Y hoy el alfarero en nuestras vidas es Jesucristo. Ahora ese es un propósito, ese es un proceso, iglesia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. El tema de hoy es una esperanza viva. Como iglesia estamos viviendo tiempos difíciles, momentos duros a veces, momentos de angustia, momentos de aflicción en nuestras vidas, hermanos. Pero realmente cuando entramos en la palabra y empezamos a conocer, viene un consuelo en nosotros. Pero ese es un proceso duro en la vida de un cristiano. Cuando el alfarero hace la vasija, la pasa por el fuego, hermano. La Biblia dice que nosotros vamos a ser probados como el oro que es pasado por fuego para que esté refinado, porque Dios quiere hombres y mujeres refinadas en su piña, hombres y mujeres íntegros en la integridad del Espíritu de Dios, hombres de una sola pieza, mujeres de una sola pieza, hombres como plomada de albañil, dice la palabra, que ir rectos delante de su presencia. Pero para eso tiene que haber un proceso grande y duro, y no es fácil, pero no es imposible. La palabra aflicción, hermano, es la acción de afligir o de afligirse, sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Eso significa aflicción. Y de eso dice la Biblia que son muchas las que vamos a pasar como pueblo de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, dice, del justo. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, Él comenzó a justificarnos de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, y venimos a entrar a este proceso, hermanos. Las aflicciones realmente, hermanos, son inevitables en la vida. Como iglesia nosotros no podemos enseñar un evangelio donde usted y yo no vamos a sufrir. Sería un error de un pastor, de un líder, enseñarle a la iglesia o pintarle el camino al Señor como un camino de rosas. Sería un error fatal decir no vas a sufrir en el Señor. La Biblia dice son muchas las aflicciones. Amén, gloria a Dios. Porque es difícil que a veces predicamos un evangelio de bendiciones, un evangelio de prosperidad, un evangelio de bonanza, y mucha gente viene necesitada de esa prosperidad, necesitada de esa bonanza. Pero cuando entra y se entrega al Señor y entrega su vida y se pone como el barro en las manos del alfarero y comienza el proceso de Dios en su vida, comienza el problema grande, iglesia. Como hijos de Dios, todos vamos a pasar el proceso. Algunos ya lo pasamos, otros lo estamos pasando y viviendo, hermano, que no es fácil, pero no es imposible vencerlo. Amén. Dios, aleluya. Gloria es el nombre de Jesús. A veces hay razones, iglesia, en la vida que nosotros decimos: ¿por qué yo estoy viviendo esto? Si soy una persona que me presento buscando un nivel de vida santa al Señor, soy un hombre que siento y considero ser justo delante del Señor, y tenemos cosas en la vida que no entendemos el por qué. No sabemos ni por qué nos está pasando esto. No entendemos por qué estamos viviendo esta situación. Si decimos en nuestro interior: si yo soy un hijo de Dios, yo me estoy portando bien con mi Padre Celestial, yo no estoy haciendo lo que hacía antes, y se pregunta a uno mismo: ¿por qué estoy viviendo esta situación?
¿Por qué estoy viviendo esta aflicción en mi vida? Dije antes, las aflicciones son inevitables en la vida de un cristiano. Alabado Dios. Hay enfermedad, hay escasez. Siendo procesados nosotros en el propósito de Dios, hay enfermedades, hay escasez, hay muertes, hay pérdidas de negocios, hay conflictos conyugales, hay conflictos de nuestros hijos. Aún dentro de la iglesia hay conflictos como hijos de Dios. Aflicciones que llegan al corazón y al alma. Aflicción es el sentimiento de tristeza, de pena y dolor. Y eso vivimos como hijos de Dios en muchas ocasiones. Sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, sentimientos de angustia. A veces como hijos de Dios estamos predicando de Jesucristo a la humanidad, al perdido, al necesitado, pero en nuestras casas hay alguien enfermo. Quizás aún en nuestras vidas estamos padeciendo una enfermedad y estamos siendo justos delante del Señor. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué razón yo estoy viviendo esto? ¿Por qué razón a mí me está pasando esto? Eso le dijo Pablo a Jesucristo cuando le dijo, no recoses contra el aguijón, porque se quejó de su aguijón, él se quejó de su enfermedad. Y Pablo en ese momento era un hombre ya justo delante del Señor. Y nosotros a veces estamos padeciendo esas enfermedades personales o si no familiares. En nuestras familias hay personas enfermas, personas sufriendo, y nosotros estamos sirviendo a Dios a como Dios quiere que le sirvamos. Pero debemos de entender que este es un proceso sobre el propósito de Dios en nuestras vidas, que más adelante lo vamos a encontrar aquí en la palabra, sobre el cual nosotros tenemos que vivir este proceso como hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Leí antes que tenemos que sufrir un poco de tiempo, cuando leí la palabra en primera de Pedro 5:10, que tenemos que sufrir un poco de tiempo para que Dios nos afirme y nos establezca. Todo eso va conforme al propósito de los que hemos sido llamados con el propósito del Señor. Amén. Aleluya. Cuando sufren nuestras familias enfermedades y preguntamos nosotros por qué razón está pasando esto en nuestras vidas, cuando la escasez llega a nuestras casas, siendo personas que oramos, siendo personas que ayunamos para el Señor, siendo personas que nos desvivimos por servir, predicando el Evangelio en las calles, en las congregaciones, en las casas, y estamos viviendo escasez económica. A veces no hay para el pan y para la leche en la mesa. A veces nos sentamos y nos ponemos a pensar el siguiente día cómo voy a hacer para poner el pan y la leche en la mesa para mis hijos. Y estamos siendo justos delante del Señor, pero estamos viviendo estas escaseces. La escasez pasa para una formación en nuestras vidas. La escasez pasa, hermanos, para Dios enseñarnos a hacernos nuevos buenos administradores de lo que Él ponga en nosotros. Porque en otras ocasiones hemos tenido bonanza y le hemos derrochado la bonanza. Pero dije antes, este es el propósito de Dios. Este es un proceso de Dios en nuestras vidas. Estamos sirviendo al Señor y escasos. Cuando llega el fin de mes, preocupados porque no tenemos ni $1 para poder cancelar el bill de la renta. Se nos acerca el día de pagar el teléfono, no tenemos ese dinero. Y la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos dice que Dios nos va a bendecir, que nada nos va a hacer falta, pero estamos viviendo esa condición, hermanos. Dije antes, no sé su condición, Dios sí lo sabe. Amén. Y pasamos escaseces en nuestras vidas, y eso no significa que estamos en pecado. Eso no significa que estamos en desobediencia. A veces el juicio de algunas personas, hermanos juiciosos, enfermos de mente y de corazón, juzgan al siervo o la sierva cuando la ve en una condición así, le juzga. Ese es que está en pecado o anda haciendo lo indebido delante de Dios, porque está ahí sin comer, sin pagar su renta, sin poder pagar ni su teléfono. Que siga pecando y así va a vivir. No entiende que Dios está haciendo un proceso en su vida. No entiende ni quiere comprender que Dios está obrando en la vida de esa persona. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos siendo pasados por el proceso, es porque adelante Dios tiene un propósito y un llamado santo a su servicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pasan muertes en nuestras familias.
Es duro. Nos afligimos, nos angustiamos, nos desesperamos y nos preguntamos ¿por qué? Esa pregunta siempre está en medio del proceso. Esa pregunta siempre está en medio del desierto. ¿Por qué pasa esto? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, se preguntaban esas mismas preguntas. Algunos decían, si nosotros allá comíamos carne de todo y aquí no comemos eso. Nos hacemos preguntas el por qué, si estamos buscando la presencia del Señor. Es duro cuando ese proceso está haciendo efecto en nuestras vidas. Como iglesia, como hijo de Dios, he pasado los procesos de muerte en nuestra familia, siendo de una familia pastoral, iglesia. Mi hermana mayor es pastora del Señor en San Pedro Sula, en una de las colonias más candentes allá de San Pedro Sula, la Ribera Hernández. Ahí está predicando mi hermana como pastora. Mi hermano que me sigue, él es pastor también. Mi hermano menor, un pastor con 350 ovejas a su servicio. Y realmente fue un impacto para mi vida cuando llaman a mí, que mi hermano fallece. Mi hermano menor, siendo un pastor de una iglesia, siendo un hombre íntegro de Dios. Y la pregunta cayó a mi mente: ¿por qué, Señor, si Él te estaba sirviendo como tú querías que le sirviera? Pasan situaciones duras, lamentables en nuestras vidas. Como dije, son muchas las aflicciones del justo, pero sí quiero decir, iglesia, que de todas ellas Jehová nos va a librar. Como iglesia tenemos que ser probados como el oro. Como iglesia tenemos que ser pasados por ese desierto, pasados por ese proceso, porque Dios tiene un llamado para ti, para establecerte, y Dios quiere enseñarte el gozo, Dios quiere enseñarte el dolor, para que tú sientas lo que tu hermano siente, para que tú sientas lo que tu hermana siente, para que tú te compadezcas de la situación que está viviendo tu vecino y tu hermano, y hagas memoria de lo que tú has vivido. Si a mi lado hay alguien pasando circunstancias de escasez y Dios en ese momento me tiene bendecido, mi deber como un hijo de Dios es compartir con él, porque yo ya pasé por eso. Dije que hay muertes familiares. Mi hermano menor falleció de un fulminante infarto al corazón y fue duro para mí, porque yo nunca me imaginé que él iba a partir primero que yo, porque según la estadística, pues él iba a vivir más tiempo que yo, o yo iba a morir más primero que él, ¿verdad? Y fue una sorpresa y fue duro para mí. Yo le pregunté al Señor: ¿por qué, Señor? Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos de salvación. Dios tiene un llamado a cada uno. Me enteré también con mi pastor Sabino la situación que pasó él con su hijo, un hombre predicando el evangelio aquí, enseñando en esta casa, y el hijo muriendo. El hijo murió de nuestro pastor, y nosotros pasamos sufrimientos, pasamos aflicciones, hermano, pero de todas ellas Jehová nos va a librar. Como hijos de Dios vemos un futuro nuestro. Como hijos de Dios pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestros hijos, pensamos en heredar alguna bendición económica o material a nuestra familia, pensamos en dejarles un techo, pensamos en tenerles un carro donde ellos se pueden transportar, y emprendemos negocios. Dije, en el proceso perdemos muchas veces negocios. Emprendemos negocios, iglesia, y vemos que se fructifican los negocios, pero de repente vemos caer los negocios. En Honduras tenía una comercial yo de electrodomésticos. Ebenezer se llamaba la comercial, bien bendecido por parte del Señor, pero esa bendición también cayó al piso. Nunca entendía por qué, si yo estaba sirviendo a Dios en el ministerio. Y me pregunté también: ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Fue lamentable el caso, pero todo tiene un propósito, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. La comercial que tenía yo regaba aparatos electrodomésticos en los hogares con contratos de tarjetas. Los hermanos de Honduras quizás saben cómo es ese negocio allá. Y cuando vino el huracán Mitch, el famoso Mitch, toda el área donde yo había regado la mercancía se la llevó, no dejó ni cimientos en las casas. Y cuando yo encontraba a aquella gente que me veían a mí, se frenaban y se volteaban, y yo corría de ellos y les decía: no se preocupe, lo que usted me debe ya no me lo debe.
porque me dolía en el corazón que ellos habían perdido todos sus bienes, sus casas, aún solo quedaron con su ropa puesta, y cómo yo iba a ir encima de eso a cobrarle lo que ellos no podían pagar. Y yo les veía que corrían y se apartaban de mí, pero yo corría más rápido y les decía, no me debe lo que usted me debía, olvide eso. Y así fue que cayó el negocio que yo tenía. Pero así como cayó, así Dios también me levantó. No en lo económico, sino que en lo espiritual. Y bendijo mi familia por esa acción. Muchas son las aflicciones que pasamos. Muchas son las aflicciones que vivimos. Nosotros queremos estar bendecidos. ¿Quién no va a querer dormir en una buena cama? ¿Quién no va a querer andar en un mejor carro? ¿Quién no va a querer andar una mejor vestidura? Todos queremos andar bien. Ese es el deseo humano. Pero en el proceso pasan estas cosas. Cuando yo vengo al camino del Señor, yo llegué bien bendecido al Señor, con un buen trabajo, bien vestido, pero en el proceso el Señor me quitó el trabajo porque no era un trabajo bueno que agradaba a Dios. Me quitó mis vestiduras porque con el dinero que había comprado mi ropa era dinero ilícito, era dinero que no agradaba a Dios. De tal manera, iglesia, que yo quedé con una sola ropa, un solo zapatos. Y recuerdo que mi esposa en las noches lavaba aquella ropa y la dejaba colgada para que se secara. El otro día venía y planchaba la ropa. Y mi corazón se sentía triste de aquella situación que yo estaba viviendo donde yo nunca la había vivido. Y ahí donde el enemigo en el desierto se aprovecha para hacer pecar al hombre, para tumbar al hombre, para tronchar, cortar el propósito del llamado de Dios a su vida. Ahí es como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el despertar del Espíritu de Dios para entender que realmente nuestra aflicción es un propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Acostumbrado a ponerme mis botillas Laredo, que usted sabe cuánto cuestan en Honduras. ¿Ah? Quedar con unas zapatillas de unas que les dije galletitas allá en Honduras, que eran como de plantilla de cartón. Ajá, y era un hombre tan orgulloso, pero el proceso es que Dios quitó mi vanidad, Dios quitó mi ego, Dios quitó ese orgullo que tenía malo, estaba siendo procesado por el Señor. Recuerdo, hermanos, que eran tiempos tan difíciles, cuando a veces cenábamos y yo tenía a mis hijos muy pequeños y sabía que otro día no había ni café, y los niños lloran pidiéndole café o comida a sus padres. Pero en medio de ese desierto, Dios nunca te desampara. Amén, alabado Dios. La Biblia dice que Él no ha visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. En medio de ese proceso, hice una oración al Señor una noche que cené y sabía que otro día no había nada. Y yo le dije, Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero, Padre, que antes de que yo me levante de esa cama, tú envíes bendición a mi casa. Quiero decir, hermano, que a las 6 de la mañana había una niña tocando la puerta de la casa. Y a mí se me había olvidado lo que le había pedido al Señor. Y le digo yo a mi esposa, ve a abrir, que a ver quién estará tocando la puerta. Y yo escuché del cuarto que le dijo, aquí le manda mi mamá, hermano. Y abre la puerta de mi cuarto mi esposa y me dice, mira lo que anoche pediste al Señor. Hermano, venía una compra completita. Azúcar, arroz, frijoles, aceite, venía de todo como para una semana. Y Dios está siempre con nosotros. A veces en esas condiciones, en ese propósito, hermano, en ese proceso, sentimos que estamos solos. Porque acudimos al amigo y el amigo da la espalda. Acudimos al vecino y el vecino cierra la puerta. Acudimos aún a nuestros líderes y también ignoran tu petición. Muchas veces acudimos a nuestros pastores y también ignoran nuestra petición. Y nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, hermanos, nos sentimos desesperados. Y en medio de la desesperación pecamos muchas veces. Blasfemamos muchas veces contra Dios. Ofendemos también y nos retiramos a veces de las cosas del Señor. Morimos en el desierto como murieron muchas generaciones cruzando el desierto. Pero hoy Dios te tiene una buena palabra, iglesia. Amén, gloria a Dios. Hoy tiene algo especial que yo sé que Dios está obrando en tu corazón.
Sé que hoy Dios te va a dar un consuelo. Sé que hoy Dios te va a dar una palabra de vida. Después de tantas aflicciones que uno pasa, es triste cuando como iglesia, como líderes, estamos compartiendo y sirviendo al Señor al frente de un pueblo, y yendo a grupos de crecimiento, teniendo estudios bíblicos, teniendo discipulados, y llegar a la casa y el conflicto familiar en la casa de iglesia. Es lamentable cuando estamos pasando por ese proceso de Dios, el conflicto conyugal, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, la incomprensión, la desesperación nos lleva a esos conflictos. Cuando no está el pan, cuando no está el aceite, cuando no está el dinero para la renta, empieza la culpabilidad. Es que tú no te mueves a trabajar, es que tú no te mueves a hacer tal cosa, y empieza el conflicto familiar. Y en medio de ese conflicto familiar contamina nuestros hijos, y comienza la rebeldía en nuestros hijos. Hoy en día hay miles de pastores pastoreando iglesias, y sus líderes ve sus hijos en rebeldía, sus hijos en la calle, en droga, en alcoholismo. Es lamentable, iglesia, pero es un proceso de Dios. Hay una promesa grande en cada uno de nosotros. Cree tú y toda tu casa va a ser salvo. Pero oiga cómo dice la palabra, cree tú. Hay que creerle a Dios para que ese proceso y ese propósito pueda ser efectivo en nuestras vidas, iglesia. Pasamos todos los procesos. Hablé del proceso también en la iglesia. En la iglesia sufrimos. En la iglesia lloramos quizá más que en nuestras casas. En la iglesia el conflicto es aún mayor que en nuestros hogares. Es lamentable cuando el líder se levanta contra el pastor, y cuando la oveja se levanta contra el líder, a juzgarle, a enjuiciarle, a acusarle. El líder llora, el pastor llora, pero el líder no puede abrir su boca, y el pastor también enmudece por tal de guardar la integridad de su oveja. Pasamos los procesos, vivimos todas las ocasiones que mi hermana me está criticándome a mí, que mi hermano está juzgándome a mí. Es un proceso, iglesia, es una aflicción que nosotros pasamos, pero dije antes, una esperanza viva. Hay una esperanza viva con promesa, iglesia, y esa esperanza viva con promesa se llama Jesucristo, el cual es nuestro Señor, nuestro libertador y nuestro Salvador. Jesucristo es la promesa, es la esperanza viva para nosotros. En medio del desierto, nunca Dios dejó solo su pueblo. En medio del desierto, desde el momento que salió de Egipto, iba el Espíritu de Dios con ellos. En medio del proceso, nosotros, iglesia, el Espíritu de Dios está con nosotros. En la enfermedad está Dios ahí al lado de nosotros. En la escasez está el Espíritu Santo al lado de nosotros. En la enfermedad está allí el Señor. Él está esperando que le creamos. Y Él está mirando nuestra justicia. Job, un hombre que pasó todo ese desierto. Job tuvo enfermedades. Job tuvo escasez. A Job murieron sus hijos. Todos sus bienes fueron quitados, pero él permaneció creyendo en el Señor. Amén, gloria a Dios. Iglesia, cuando nos damos cuenta que Jesucristo es nuestra esperanza, nos arraigamos de esa promesa, nos tomamos de esa esperanza. Job tomó esa esperanza, la hizo suya. Dios hizo suyo la promesa. Job hizo suya la promesa de Dios. Amén, alabado Cristo. Aleluya. Dios nunca nos dejará a nosotros. Él siempre va a estar con nosotros, pero es necesario ser pasados por ese proceso. En el libro de San Juan 16:33, la palabra dice: estas cosas pues he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén, gloria a Dios, aleluya.